Yo soy Kiko. Y tengo muchos juguetes que nadie más en la vecindad tiene. Bueno, tal vez ñoño sí tiene algunos, pero no como los míos. Mi trompo da vueltas con lucecitas. Y mi pelota de colores es la mejor de todas. La Chilindrina lo sabe. El Chavo también. Aunque últimamente, algo anda raro con ellos. Ese día fue como cualquier otro. Salí con mi pelota abrazada contra el pecho, infladita como siempre, lista para presumirla. Me gusta ver cómo a los demás les da envidia. Especialmente al Chavo. Siempre hace esa cara de ¡ay, qué bonita pelota! Y luego me dice: ¿me la prestas tantito? Yo, claro, le digo que no, y se lo repito muchas veces para que le quede claro. Pero igual, a veces, se la presto. Un poquitito. Solo para que vea lo bien que rebota. Chavo. Grité esa tarde desde el patio. Mira lo que tengo. Él estaba sentado en la escalera, encogido como siempre, con esa carita sucia y esa gorra de orejeras que nunca se quitaba. Se levantó y corrió hacia mí con una sonrisa. Uy. Qué bonita pelota. Es mía, y no te la voy a prestar. Le dije inflando los cachetes como siempre. La Chilindrina salió de la vecindad justo después. Traía sus trenzas mal hechas y los lentes medio torcidos. Me miró de forma extraña. No era una mirada molesta o envidiosa. Era una mezcla rara. Como de tristeza y miedo. No supe por qué. ¿Con quién hablas, Kiko? Me preguntó de repente. Pues ¿con quién más? Con el Chavo. Ella frunció el ceño y luego miró a la escalera. Pero no al Chavo, sino a la nada. Como si esperara ver a alguien que no estaba. Ajá. Claro. Dijo, y bajó la mirada antes de irse. Me sentí confundido. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba celosa? ¿O solo estaba haciendo una de sus bromas pesadas? El Chavo me miró, también confundido, y luego se encogió de hombros. La Chilindrina está rara. Me dijo él. Sí, está de loca. Contesté, soltando una risa exagerada. Jugamos un rato. Atrapadas, a la cuerda, y luego le conté mi plan malvado del día. Asustarlo para que le diera la garrotera. No me juzgues. Es divertido. No me gusta cuando llora, pero es que se ve chistoso. Así que escondí un ratón de juguete en la vecindad. El Chavo lo vio, gritó como siempre, se cayó al piso y empezó a temblar como gelatina. Garrotera total. Y ahí fue cuando aproveché y le lancé un balde de agua fría que saqué del lavadero. Fue divertidísimo. Me reí tanto que hasta me dolió la panza. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuando le lancé el balde, el agua no lo mojó. Solo cayó al suelo y se escurrió como si hubiera chocado con el aire. El Chavo seguía en el suelo, pero algo no se sentía bien. Me acerqué a él. ¿Chavo? No respondió. Ni se movió. Se quedó ahí, con los ojos muy abiertos. Y justo en ese instante, escuché pasos. Fue sin querer queriendo. Dije, como siempre, para evitar problemas. Pero no era doña Florinda, ni don Ramón. Eran nadie. No había nadie allí. Ni en el segundo piso, ni en la entrada de la vecindad. Solo yo. Y el Chavo. O al menos, eso pensaba. Parpadeé. Y cuando abrí los ojos de nuevo, el Chavo ya no estaba. Ni el agua. Solo el balde. Seco. Me froté los ojos. Chavo. Sal de donde estés, menso. Silencio. Fui al barril. Nada. A la escalera. Nada. A la entrada. Nadie. Me empecé a preocupar. Nunca desaparecía así. Siempre le gustaba fastidiar, hacer ruiditos, pedir tortas de jamón. Pero ahora, el silencio era total. Pesado. Como si alguien hubiese tapado la vecindad con una manta negra. Debe estar jugando al escondite. Me dije, nervioso. Justo entonces apareció doña Florinda en la puerta de nuestro departamento. Llamó mi nombre con su tono dulce y forzado. Kiko. Ven a casa. El profesor Girafales está por llegar. Sí, mami. Grité, corriendo hacia ella. Me encanta cuando viene el profesor. Casi siempre me trae un regalo. Aunque luego mi mami me manda al cuarto para que ellos hablen de cosas de adultos. Cuando entré, noté algo raro. El departamento estaba más oscuro de lo normal. No porque fuera de noche. Era como si las paredes mismas se hubieran apagado. Mamá sonreía como siempre,
pero sus ojos estaban apagados. Secos. Cansados. Me acarició la cabeza. ¿Jugaste con tus amiguitos? Me preguntó, aunque su voz sonaba mecánica. Sí, con el chavo y con la Chilindrina. Mamá se quedó inmóvil por un segundo. Apenas perceptible, pero real. Sus ojos se abrieron apenas un poco. Luego forzó una sonrisa. Ah, claro. Con ellos. Yo fruncí el ceño. ¿Qué pasa, mami? Nada, mi tesoro. Nada. Después me mandó al cuarto. Oí cómo tocaban la puerta. El profesor Girafales. Su voz siempre tan elegante. Saludó a mi mamá como siempre. Y yo me encerré. Me tapé con una sábana. Pero no dormí. Algo me carcomía la cabeza. ¿Por qué todos actúan extraño cuando hablo del chavo? Esa noche soñé con él. Estaba sentado en su barril. Pero su cara. No era su cara. Era como si estuviera derretida. Como si llorara sin moverse. Me llamaba, pero su voz sonaba hueca. De ultratumba. Kiko. ¿Te acuerdas? Me desperté sudando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo del barril vacío. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, esa imagen del chavo, con el rostro desfigurado, derretido, como si fuera cera bajo el sol. Me volvía a la mente. Su voz hueca, sus ojos sin vida. Me hablaba, pero no decía nada. Solo su tono dolido me calaba los huesos. A la mañana siguiente, bajé al patio con la esperanza de que todo fuera solo un mal sueño. El sol brillaba, el aire olía al pan dulce de Jaimito el cartero y doña Clotilde barría la entrada de su departamento. Todo parecía normal. Casi todo. El barril del chavo estaba allí. Como siempre. Pero algo me hizo detenerme. No escuchaba nada desde dentro. Ni un suspiro, ni un ruido de panza, ni los murmullos que él solía hacer cuando dormía enroscado. Solo silencio. Me acerqué y golpeé el borde del barril. ¿Chavo? Nada. Metí la cabeza dentro. Chavo, ya sé que estás ahí. Sal ya, no seas tonto. Otra vez nada. Solo el eco de mi propia voz. Me aparté, frunciendo el ceño. Justo entonces vi a la Chilindrina sentada en una esquina, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí. Sus lentes estaban sucios, empañados por dentro. Parecía que había estado llorando. ¿Qué te pasa? Le grité, un poco molesto. Ella no respondió. Solo me siguió mirando, como si le costara reconocerme. Como si estuviera viendo a alguien enfermo. ¿Jugamos con el chavo? Le pregunté, intentando sonar alegre. Esa fue la gota que colmó el vaso. La Chilindrina se levantó de golpe, se limpió las lágrimas con rabia y se me acercó. Ya basta, Kiko. Ya basta. Yo retrocedí, confundido. ¿De qué hablas? De seguir fingiendo. De hacer como que no pasó nada. ¿Que no pasó nada de qué? Ella me señaló con un dedo tembloroso. El chavo no está. Ya no está, Kiko. No desde ese día. ¿Qué día? Pregunté, aunque mi voz ya sonaba quebrada. Ella no respondió. Solo se dio media vuelta y entró a su casa corriendo, llorando otra vez. Me quedé ahí, helado, mirando el barril. Mis piernas temblaban. Quise ir a buscar a don Ramón. Él siempre sabía cómo calmarla. Pero justo cuando pensé en ir hacia su puerta, oí el grito de mi mamá. Kiko. Ya voy, mami. Grité de vuelta, deseando no tener que entrar. Caminé por el patio, lento, cada paso pesándome como si llevara piedras en los zapatos. Cuando llegué al departamento, el profesor Girafales estaba sentado en el sofá, bebiendo café, con su típico traje impecable. Pero su rostro estaba serio. No como siempre. Buenos días, Kiko. Me saludó. Hola, profesor. Dije en voz baja. Mi mamá estaba en la cocina. Murmuraba cosas que no alcancé a entender. Palabras cortadas, nerviosas. Cuando me vio, sonrió, pero como la noche anterior, sus ojos seguían apagados. ¿Te sientes bien, mi amor? Me preguntó, aunque parecía ya saber la respuesta. La Chilindrina dijo. Comencé, pero no pude terminar. Ambos adultos se miraron. Luego, el profesor se levantó. Su café quedó sobre la mesa, intacto. ¿Podemos hablar, Kiko? ¿De qué? Del chavo. Mi estómago dio un vuelco. ¿Por qué todos dicen que no está? Yo lo veo. Todos los días. Jugamos.
Nos reímos. Lo sé. Dijo el profesor, calmado, demasiado calmado. Pero no es real. Quise gritarle, correr, salir por la puerta. Pero mis piernas no me obedecían. Solo lo miraba fijamente, esperando que dijera algo que lo desmintiera. Ese día. Comenzó mi mamá, acercándose. Jugaban tú, él y la Chilindrina. Como siempre. El profesor Girafales continuó por ella. Estaban corriendo por el callejón. Dijiste que querías asustarlo, que le darías un susto tan grande que le daría la garrotera. Empecé a negar con la cabeza. No. Eso fue otro día. Eso fue hace poco. No, Kiko. Dijo mi mamá, con la voz quebrada. Ese día. El chavo corrió hacia la calle. Dijiste que era parte del juego. Yo no. Las palabras no salían bien. Un coche no lo vio. Dijo el profesor, con dificultad. Fue rápido. Instantáneo. Mi respiración se aceleró. No. Él está bien. Está en su barril. Juega conmigo. Está aquí. Lo veo. Eso es lo que nos preocupa, hijo. Susurró mi madre. Entonces lo comprendí, o al menos, una parte dentro de mí quiso aceptarlo. Algo no estaba bien. Salí corriendo del departamento. La vecindad estaba vacía. Ni doña Clotilde, ni Jaimito, ni don Ramón. Solo el barril. Me acerqué, temblando. Chavo. ¿Estás ahí? No hubo respuesta. Y por primera vez en mi vida, me atreví a meter la mano dentro del barril. Frío. Vacío. Solo madera. Retrocedí. Y entonces. Lo vi. De pie en medio del patio, el chavo. Sonriendo. Pero su sonrisa. No era de alegría. Era una sonrisa triste. Una que decía déjame ir. Y lo peor. Es que yo no quería. Ya no bajé más al patio. Después de ver esa sonrisa del chavo. Después de sentir su mirada en mí, aunque supiera que no podía estar ahí, algo dentro de mí se rompió. Como un vidrio agrietado que de un momento a otro va a estallar. Pasé el resto de ese día encerrado en mi cuarto. Las paredes parecían más pequeñas, como si quisieran aplastarme. Afuera, escuchaba los pasos de mi madre, los murmullos del profesor Girafales, y a veces, los gritos de la Chilindrina. Aunque no estaba seguro si eran reales o solo mi cabeza jugando conmigo. Me acosté, mirando el techo, recordando. Ese día. Intenté revivirlo, pero mi mente lo bloqueaba. Solo recordaba vagamente una pelota, una carrera, y luego. Vacío. Como si una parte del recuerdo hubiera sido arrancada de raíz. ¿Por qué? ¿Por qué no podía verlo claramente? Fue mi culpa. Murmuré, y sentí como mi garganta se cerraba. Y entonces. Oí su voz. Kiko. Me senté de golpe. El corazón me golpeaba tan fuerte que dolía. Chavo. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared. Me levanté con cautela. Abrí la puerta del cuarto. Todo el departamento estaba a oscuras. Las luces estaban apagadas, pero yo no las había tocado. Mami. Susurré. Nada. Caminé por el pasillo como si avanzara en un sueño. El comedor estaba vacío. El sofá, abandonado. El café del profesor seguía en la mesa, con moho en la superficie. Pero eso no podía ser. Él lo había dejado esa misma mañana. ¿O no? Entré a la cocina. Todo estaba cubierto de polvo. Mucho polvo. Como si nadie hubiera estado allí por días. Mis piernas flaquearon. ¿Qué está pasando? Y entonces escuché un golpe. En el patio. Corrí a la ventana. La vecindad estaba en penumbras, iluminada solo por una tenue luz del poste callejero. El barril seguía en su sitio. Inmóvil. Silencioso. Pero lo más aterrador fue ver una figura en el centro del patio. Una figura pequeña, con gorra, con una sombra larga y distorsionada. El chavo. Estaba ahí. No. No puede ser. Murmuré, sintiendo las lágrimas bajar por mis mejillas. Me obligué a caminar. Cada paso se sentía como si mis huesos fueran de piedra. Cuando crucé el umbral de la puerta principal, el aire cambió. Más denso. Más pesado. La vecindad olía a humedad, a cosas viejas, como si nadie hubiera vivido allí en años. Chavo. Llamé, temblando. La figura no se movía. Me acerqué. ¿Por qué no me hablas? Silencio.
¿Por qué todos dicen que no estás? Si te estoy viendo. Entonces, lo vi claramente. Era él. Pero no era él. Su rostro estaba pálido, sin expresión. Los ojos eran pozos negros. No tenía sombra propia. Solo una silueta extendida que vibraba ligeramente, como si no perteneciera a este mundo. ¿Qué me pasa? Él levantó un brazo lentamente. Señaló el barril. Y ahí empezó todo. Dijo con voz rota, como el eco de un niño que ya no está. Me di la vuelta. Miré el barril. Daba miedo. Y sin embargo, caminé hacia él. Tú no estás muerto. Susurré. Pero al mirar dentro del barril, recordé. No solo el susto. No solo el juego. Recordé cómo lo empujé para que se asustara. Recordé que lo perseguí con una rata de plástico. Recordé su grito. Recordé que corrió por la salida de la vecindad. Y recordé ese ruido seco. El chillido de llantas. El golpe. El silencio. Yo no corrí tras él. Yo me quedé ahí. Y me reí. Pensé que se escondía. Pensé que iba a volver a salir, diciendo fue sin querer queriendo. Pero nunca salió. Nunca más. No. Grité, cayendo de rodillas frente al barril. No fue mi culpa. Yo no quería. Fue un juego. Solo un juego. Pero ya no estoy. Dijo su voz, y sentí que me acariciaba el hombro con dedos fríos, como el hielo. Me di la vuelta. La figura ya no estaba. El patio otra vez vacío. Solo yo, el barril. Y el recuerdo que ya no podía borrar. Subí tambaleándome a mi cuarto. Cerré la puerta. Me acosté en la cama. Tapé mi cabeza con la sábana, como cuando era niño. Y me quedé así. Por horas. Recordando. Desde ese día no volví a salir de mi cuarto. La vecindad podía seguir con su vida. Pero yo no. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. El chavo parado en el centro del patio, con esa sonrisa. Esa que no decía estoy feliz, sino acuérdate de mí. A veces lo escuchaba hablar. A veces reía. A veces lloraba. Mi mamá venía cada tanto. Me traía comida que apenas tocaba. Se sentaba en la cama conmigo, me acariciaba el cabello, y me decía con voz quebrada. Tienes que dejarlo ir, mi amor. Tienes que soltarlo. Pero, ¿cómo se deja ir algo que vive dentro de ti? Porque el chavo no se fue. Sigue aquí. En mi cabeza. En las paredes. En el barril que a veces creo escuchar rodar por el patio. Aunque nadie más lo oiga. El profesor Girafales vino a hablar conmigo hace unas noches. O eso creo. Tal vez fue un sueño. Tal vez fue otra alucinación. Se sentó frente a mi cama. Tenía el rostro serio, pero cansado. Como si estuviera hablando con alguien que ya no tiene arreglo. La mente humana es compleja, Kiko. El dolor puede esconder cosas. Borrar recuerdos. Crear versiones distintas. No dije nada. Lo que tú ves. No es el chavo. Es lo que queda de tu culpa. De lo que tu mente no pudo aceptar. Pero él me habla. Susurré. Lo sé. Me sonríe. Me dice que aún quiere jugar. El profesor bajó la mirada. Y por eso no puedes seguir. Porque lo necesitas para no sentirte solo. Porque aceptarlo sería aceptar que lo perdiste. Que lo mataste. Me tapé los oídos. No fue mi culpa. Fue un juego. Yo solo quería que se asustara. El profesor se levantó. Caminó hacia la puerta. Eso es lo que tú te dices, Kiko. Pero tarde o temprano. Vas a tener que mirar al pasado sin taparte los ojos. La puerta se cerró. Y me quedé solo. Con su voz. La del chavo. Kiko. ¿Te acuerdas cuando me empujaste? No. No te empujé. Estabas riendo. No. Y luego no me buscaste. Lloré. Me abracé a mí mismo. Me hundí bajo las sábanas como si el mundo pudiera desaparecer ahí abajo. Pero no desaparece. Ni siquiera por un segundo. No sé cuántos días han pasado. Tal vez semanas. Tal vez años. El calendario está roto. Mi reloj dejó de funcionar. Las paredes del cuarto están llenas de garabatos. Dibujos de pelotas de colores, barriles, siluetas con gorras de orejeras. Y ojos sin pupilas. Dibujo al chavo, una y otra vez, como si al hacerlo pudiera traerlo de vuelta. O borrarlo. No sé cuál quiero más. A veces oigo a la chilindrina pasar frente a la puerta.
¿Sigue ahí dentro? Pregunta, como si hablaran de un fantasma. Y mi mamá siempre responde con la misma frase. Sí. Pero ya no habla con nadie. Solo con él. Y entonces entiendo algo. Tal vez yo también estoy muerto. No por fuera, claro. Pero por dentro. Algo se rompió el día que el chavo cruzó esa calle. Anoche soñé que estábamos los dos en el barril. Sentados. Hablando como antes. ¿Te vas a quedar conmigo para siempre? Le pregunté. Él no respondió. Solo me miró. Con ojos llenos de tristeza. ¿Por qué me dejaste solo, chavo? Le dije llorando. Y entonces, con una voz distinta, más adulta, más firme. Su voz cambió. Y dijo. Yo no te dejé, Kiko. Tú no me dejaste ir. Me desperté gritando. La sábana empapada en sudor. Mis uñas enterradas en la piel de mis brazos. Corrí a la ventana. El patio vacío. La vecindad. En ruinas. Cristales rotos. Madera podrida. Como si nadie viviera aquí desde hace muchos años. El barril ya no está. Y por primera vez, no escuché su voz. Ahora estoy sentado frente al espejo de mi cuarto. Me miro. Y no sé si lo que veo soy yo. O soy alguien más. Tal vez soy el recuerdo de un niño que no supo jugar con cuidado. Tal vez soy un castigo. Un eco. O tal vez. Aún estoy soñando. Porque cuando parpadeo, veo su rostro reflejado justo detrás de mí. Y está sonriendo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te